Hola, bienvenidos a Líderes. Soy Hugo Vecino y hoy les traigo la historia de Eunice Rendón, una científica mexicana que con esfuerzo y trabajo está reformando a los jóvenes y adultos en América Latina. Pero Eunice Rendón no siempre se dedicó al activismo. Luego de graduarse de bachillerato, decidió viajar por Europa. Para costearse el viaje, tuvo que vender pasteles y paletas de chocolate. Al regresar a su natal México, empezó una carrera en biomedicina, específicamente en el estudio del genoma humano, que es la secuencia de ADN. Su carrera académica la llevaría a recorrer varios países, entre ellos Francia, Venezuela, Colombia y Chile. A pesar de su exitosa carrera en biomedicina y bioética, Eunice decidió cambiar de rumbo. Una serie de eventos la llevaron a trabajar en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza mexicana con Estados Unidos. Allí presenció la fuerte violencia e inseguridad de la década de los años 2000. Eunice se dio a la tarea de implementar varios proyectos que ayudarán a los jóvenes. Es así como decidió fundar la organización Red Viral, centrada en la prevención de la adicción y la violencia. Esta fundación cuenta con 300 organizaciones y colectivos juveniles a nivel nacional. Uno de los programas de Viral o de Red Viral es Knockout, no tires la toalla. Este proyecto consiste en promover la reinserción social de presos a través del boxeo y el manejo de las emociones. Más de 6.000 personas han sido impactadas, tanto reclusos como sus familias, a lo largo de los 9 años de existencia de este programa. En el 2023, la Fundación Knockout fue reconocida en el Foro de la Paz de París como una de las 10 mejores organizaciones del mundo a nivel social que promueve la paz y el bienestar de las personas. Actualmente, este proyecto existe en México, Argentina y próximamente llegará a Brasil. Eunice Rendón es también la coordinadora de Agenda Migrante, una coalición de más de 50 organizaciones y aliados que defienden los derechos de los migrantes. Su incansable labor la hizo merecedora del premio al servicio excepcional de la organización Refugees International en el año 2021. Y ahora le damos la bienvenida a Eunice, bienvenida a Líderes. Es un placer tenerla con nosotros este día. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eunice, queremos conocer más sobre ti. Luego de graduarte de la preparatoria, te fuiste de viaje a Europa. Tú misma dices que ese viaje cambió tu vida. Cuéntanos, ¿qué aprendiste? Bueno, en realidad, pues estuve trabajando en muchos lugares, ¿no? Estuve en las islas griegas trabajando en diferentes cosas, hacía henna tattoos, daba clases de salsa, también trabajamos junto con una amiga en un restaurante, ayudándole a llevar clientes a ese restaurante. Y trabajamos en Legambiente, que es una asociación también para el medio ambiente en Italia. Y bueno, el propósito era pues también poder aprender más de ambos idiomas. Yo había tomado clases de estos dos idiomas y bueno, era poderme ahora sí que pues socializar más con con esos países. Y pues para mí dos viajes han sido muy importantes. Uno cuando acabé la preparatoria, que fui también a Europa, también sin dinero. Entonces estuve trabajando ahí como fille au pair, cuidando niños también en Lyon. Y ahí aprendí, la verdad, muchísimo francés. Yo había estudiado, pero no es lo mismo cuando ya lo escuchas día a día. Y para mí fue muy importante porque pues me fui 6 meses, que ahí pues no había tantas redes sociales, entonces no tuve mucho contacto con México y pues el poderme yo valer por mí misma, el yo estar conociendo un idioma, un país distinto, pues creo que me ayudó mucho. Y luego el segundo viaje lo hice acabando ya la universidad en esto que fueron ya las islas griegas y otras experiencias. Y creo que esos dos viajes también me sirvieron mucho para abrirme a otras culturas, a otras formas también y sobre todo a pues ver cómo yo también podía, ahora sí que por mí misma, valerme. Me quedé en Lyon también un buen rato trabajando, cuidando a niños y al mismo tiempo me acerqué a la Alianza Francesa, les pedí que si les podía ayudar a limpiar o lo que fuera y que con eso me dieran una beca para también al mismo tiempo que iba ahora sí que haciendo una inmersión más directa con los niños que cuidaba, también pudiera aprender la cuestión de
de la escritura, todo el tema gramatical, que también era muy importante, y pues finalmente conseguí que me dieran esta beca en la Alianza Francesa de Lyon, lo cual después, más tarde, también me dio la oportunidad de ganarme esta beca del gobierno francés para entrar a una pues, de las universidades más importantes de Francia, que es una universidad de Estado, que es Sciences Po, o el Instituto de Estudios Políticos de París, que además es el más competido. Logré entrar y ahí hice la maestría y ahí me quedé al doctorado, que también pues escogían a 5 personas para el doctorado. Logré entrar con los temas que traía, que eran mucho relacionados con la ciencia, la tecnología y el impacto social y ético pues de estas investigaciones, como el del genoma humano, las patentes sobre los temas también biotecnológicos, cómo eso se combinaba también con algunas cuestiones de biopiratería en la región de las Américas. Y bueno, eso fue más o menos lo que hice. Eunice, ahora que tú misma mencionas tus estudios en biotecnología, ¿qué fue lo que te llamó la atención de estudiar el genoma humano? Bueno, a mí cuando se descubre el genoma humano, que sale publicado en 2 grandes revistas, ¿no? En Science y en Nature, ¿no? Por 2 grupos científicos distintos, pues me llamó mucho la atención lo que esto significaba en términos pues del conocimiento también para hacer, por ejemplo, medicina a la medida, para investigar un montón de cosas en términos de salud pública, pero particularmente yo estudié relaciones internacionales, que no tenía nada que ver. Entonces yo lo que hice es una análisis de cómo el descubrimiento del genoma humano también era un poder entre las naciones y cómo, o sea, lo relacioné con el tema de las relaciones internacionales, cómo la ciencia también influía en ese contexto de poder entre naciones. Y entonces lo que a mí me apasionó de ese tema era que la necesidad, o sea, había muchos vacíos legales, que todavía algunos de ellos continúan, de cómo eso se podía regular para que justo este poder no fuera desigual. Es decir, en su momento y en lo que yo analicé en las tesis, pues había, por ejemplo, mucha biopiratería de países megadiversos como México, como Brasil, como la India. Grandes farmacéuticas iban y se atrevieron incluso a patentar ¿no? secuencias de genes de seres humanos, en fin, de plantas, que eran conocimiento tradicional de los países. Entonces, bueno, a mí me interesó justamente por el tema de la justicia, cómo evitar que hubiera un abuso a partir de estos conocimientos y de este nuevo tema tan innovador, pero que también tiene un potencial de abuso. A mí me tocó en mis prácticas profesionales a que hice parte de eso lo hice en Venezuela, otra parte la hice también en Chile y Argentina y otra en México. Y en la parte que me tocó en México, me tocó a mí ser quien encabezara la parte del consentimiento informado para hacer el genoma humano, ahora sí que para secuenciar el genoma humano de los mexicanos. Y a mí me tocó ir a todos los poblados, ¿no? de este país a justamente ver con las comunidades que entendieran el consentimiento informado. Incluso innovamos porque mucha gente no sabía leer ni escribir, entonces lo hicimos un póster con imágenes para que realmente supieran que le sacábamos sangre para secuenciar ese DNA de los mexicanos y que pudieran tener un conocimiento más amplio de lo que estaban donando con estas muestras. Y bueno, pues para mí fue también muy interesante meterme en todos estos rincones de México. Había lugares en donde ni siquiera se podía llegar por carretera, tuvimos que ir en avionetas de que eran comunidades pues tan apartadas, ¿no? Y ahí es donde el genoma justamente salió como más, con menos combinaciones, pues. Entonces, bueno, al final a mí me tocó hacer la parte ética, legal, social de este mapa genómico de los mexicanos. Y bueno, eso también otra vez me interesó mucho el trabajar en estas comunidades más alejadas, en que la gente realmente entendiera qué estábamos haciendo y por supuesto en la importancia científica que tenía conocer el genoma también de los mexicanos. Mucho trabajo por ahí. Eunice, vamos a marcar nuestra primera pausa aquí en Líderes de NTN 24 y ustedes televidentes no se muevan, porque hoy estamos conociendo la maravillosa historia de Eunice Rendón, científica mexicana que se dedicó a estudiar la carrera en biomedicina, especialmente en el estudio del genoma humano. A la vuelta conversaremos un poco sobre la fundación que creó la organización Red Viral. Ya regresamos. Continuamos con Líderes por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Líderes de NTN 24. Hoy estamos conversando con Eunice Rendón, una mexicana que se dio la tarea de implementar varios proyectos para ayudar a los jóvenes. Eunice, ahora te quiero llevar al 2010,
cuando fundas la Red Viral. Hay una historia por la cual decides hacerlo. ¿Cuál fue el detonante? Bueno, en realidad yo regreso de Francia, ¿no? De hacer la maestría y el doctorado y de haber trabajado para Naciones Unidas, para distintas, para la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero yo quería regresar a México a trabajar en el gobierno mexicano. Realmente esa era mi intención. Finalmente me contratan en la Secretaría de Salud. Realmente no me metía nada del genoma, sino me metieron en prevención de la violencia y lesiones de causa externa. Y ahí justo llevaba un mes o dos, y pasan varias cosas, ¿no? Me toca el tema de la influenza en su momento y eso me hace también acercarme más al secretario mismo y a la secretaría porque ayudé a hacer un plan con perspectiva bioética para el tema de la influenza, qué teníamos que hacer, quién vacunar primero, quién después, etcétera. Y luego también en ese mismo tiempo se da algo muy feo aquí en México, que es la matanza de Villas de Salvaca, unos jóvenes que mataron, asesinaron en una fiesta y justo el presidente en ese momento hace una declaración pues muy desafortunada de que estaban metidos en el crimen y que por eso él estaba creo que en Asia en una gira y bueno, tiene que regresar y retractarse y va a Ciudad Juárez y bueno, pues me toca estar en Ciudad Juárez y surge lo de Red Viral porque en una de las reuniones el presidente pues invita a gente emblemática para lanzar la estrategia y no había invitado a los jóvenes. Entonces un joven se cuela y grita que pues no los habían tomado en cuenta, Guillermo Haciaín, y a mí me toca ir a buscarlo, y pues ¿cómo le hacemos? Vamos a involucrarlos. Entonces me encargan el tema de juventudes y ahí empezamos a buscar jóvenes como de lugares muy diversos. Entonces realmente empezamos a armar la red de agrupaciones juveniles de Ciudad Juárez. Le echamos mano también del Instituto Mexicano de la Juventud para que me ayudara a formar algunas asociaciones con las iniciativas que tenían muchas de estas juventudes en Ciudad Juárez. Armamos algo que se llamó Juárez en Vivo, que fue algo como planeado en conjunto desde salud con todos los jóvenes que íbamos encontrando. Eso fue como un gran concierto que además se da en un contexto muy particular. Una semana antes se da el primer coche bomba en Ciudad Juárez. Entonces, pues a mí me llaman, oye, tienes que cancelar eso, ¿cómo crees? Bueno, total, luchamos porque no se cancelara. El secretario de Salud vino conmigo, habló con los jóvenes, decidimos no cancelar porque los mismos jóvenes decían, si un coche bomba hizo tanto ruido, nosotros tenemos que hacer más ruido porque esta es nuestra ciudad y no nos las va a quitar el crimen y no nos va a atemorizar. Entonces lo hicimos de una forma como de apropiación del espacio, en un espacio público grande ahí en la ciudad, en el Paso del Norte. Y bueno, lo grandioso fue que una semana después del coche bomba, en ese lugar hubo cerca de 15,000 personas. Nadie lo podía creer. Me habla casi que el presidente, ¿cómo hiciste eso? Y en realidad fue por haber involucrado mucho a la juventud, haberlo hecho muy territorial. Fue un trabajo de casi un año. Y bueno, logramos esto y eso hizo que los jóvenes pues se reactivaran. Me decían, pues tenemos este plan, hay que hacer ahora Juárez en Vivo, Go Green, ahora hay que hacer también trabajo en la comunidad, qué es lo que Juárez propone y armamos con tablets y con una metodología, qué es lo que la gente proponía para sus espacios, en fin, y de ahí empoderamos mucho a esta red y vimos que este modelo funcionaba. Entonces decidimos escalar el modelo a nivel nacional con Red Viral a partir de esta experiencia en Ciudad Juárez y también fue muy exitoso, o sea, fuimos identificando liderazgos importantes por todo el país y en los últimos años se ha transformado también ya en una organización que implementa proyectos de prevención social de la violencia y el delito en diferentes partes del país y algunas del mundo. Eunice, uno de los proyectos que han podido implementar gracias a Red Viral es Knockout, no tiren la toalla, así se llama. Pero me llama mucho la atención cómo el boxeo puede ayudar en la reinserción social de los reclusos. Bueno, nosotros desde Prevención Social hemos trabajado con casi todos los deportes, bueno, o muchos deportes, no todos, pero sí los más populares, pues el béisbol, el fútbol, el básquetbol, en fin, según el lugar, adaptamos a veces el deporte para trabajar en la prevención social y hacer que los chavos se involucren en esta actividad en vez de en otras actividades, ¿no? Y que se profesionalicen muchas veces para que lo tomen como un factor de protección. El tema del box nos pareció interesante porque yo fui encargada de la subsecretaría de prevención por un par de años y además trabajé en esta subsecretaría otro par de años y justo con el Consejo Mundial de Boxeo habíamos llevado a cabo algunos programas en conjunto y pues habíamos tenido mucho éxito, especialmente en los lugares que tenían más factores de riesgo porque el box es un deporte muy popular en México que está justo en estas colonias
poblaciones que tienen mayor presencia de factores de riesgo muchas veces o que son económicamente también más vulnerables, y tienen otros factores ahí. Entonces, a partir de esa experiencia, una vez que yo salgo de la subsecretaría con Red Viral, decidimos hacer un programa que tuviera dos cosas. Uno, que trabajara en prevención terciaria, porque no había tanta oferta para la reinserción y para aquellos que ya habían cometido un delito, ¿cómo hacíamos que no volvieran a hacerlo? Eso era el primer propósito. Y el segundo, que tuviera una evaluación científica con casos y controles para poder medir y evaluar de manera muy específica los resultados. Y con esa idea, bueno, llamamos al Consejo Mundial porque nos parecía que el box era un deporte con el que muchos de los privados de la libertad podían generar identidad y lo que nos hemos dado cuenta es que los deportes en general creo que son un aporte muy positivo de prevención. Sin embargo, sí creo que el box tiene unas características muy especiales que incluso las hemos evaluado. Por ejemplo, ayuda mucho a la disciplina, ayuda mucho obviamente a la condición física porque es un deporte fuerte y también nos ha ayudado algo que no esperábamos y desde nuestra primera generación, ya hace casi 9 años, vimos, es la reducción de las adicciones. Es decir, es un deporte que ayuda a tener esa misma adrenalina que requieren quizá o que obtienen de las drogas y ese ha sido creo que nuestro mejor resultado. Qué maravilloso, Eunice. Vamos a marcar nuestra segunda pausa aquí en Líderes de NTN 24 y ustedes televidentes. Les contamos que hoy estamos conociendo a fondo la historia de Eunice Rendón. Es la creadora del programa Knockout, No Tires la Toalla, proyecto que promueve la reinserción social de presos a través del boxeo y el manejo de las emociones. A la vuelta, conversaremos con ella sobre cómo este trabajo le ha cambiado la vida. Ya regresamos para ver más. Continuamos con Líderes por NTN 24, el canal de las Américas. Llegamos a nuestra parte final de Líderes de NTN 24. Hoy estamos conversando con la científica mexicana Eunice Rendón, la creadora de la Fundación Knockout, la cual fue reconocida en el Foro de la Paz de París como una de las 10 mejores organizaciones del mundo a nivel social. Eunice, la situación de violencia e inseguridad que viviste en Ciudad Juárez fue un poco complicada, pero también creaste esta coalición llamada Agenda Migrante. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo desde que se inició la Agenda Migrante hasta ahora? Bueno, Agenda Migrante surge en un momento muy particular, que es cuando llega Trump al poder, porque yo había sido directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Cancillería, y cuando salgo, justo unas semanas después es cuando gana Trump la presidencia, me buscan muchos de los grupos de mexicanos en Estados Unidos para ver qué hacemos, porque pues tenían miedo, estaban angustiados. Entonces armamos esta gran coalición que, como tú dices, se han ido sumando grupos de Centroamérica, incluso del Caribe, en Estados Unidos, varios capítulos ahora en México, que esos los fuimos adaptando justo por el contexto, es decir, vimos que también había un contexto aquí en México con los centroamericanos y que era importante, con centroamericanos y caribeños y de otras latitudes, y era importante atender. Entonces, hemos ido de forma dinámica adaptando las prioridades de Agenda Migrante según lo que va pasando. En un inicio fue la protección de los connacionales en Estados Unidos, lo que nos guió y lo que nos hizo ahora sí que hacer esta coalición, y en estos últimos años ha estado también nuestro trabajo muy concentrado en México, en lo que pasa aquí, en los migrantes que pasan por México, en las instituciones mexicanas, en la ley mexicana. Nosotros impulsamos muchas veces cambios legislativos, impulsamos también políticas públicas y acciones gubernamentales, impulsamos y acompañamos también muchas de estas acciones. Por ejemplo, a partir de lo sucedido en Ciudad Juárez, que fue una desgracia que se conoció a nivel internacional, hicimos un decálogo que hemos estado trabajando con las instituciones, o sea, sentados con el Instituto Nacional de Migración, nos ha tocado revisar y transformar algunas estaciones migratorias para que transiten de ser cárceles a centros de atención al migrante, atención integral al migrante. Nosotros como asociación hemos incluso puesto recursos para la transformación de estos lugares en lugares coloridos, en lugares más armónicos, ¿no? Sobre todo en las aduanas de estas estaciones migratorias. Entonces, bueno, pues es muy importante tener un enfoque de integración e incluir también al sector privado, y esa es una de nuestras prioridades en Agenda Migrante. Entonces, pues eso es lo que hemos ido haciendo, adaptándonos a la necesidad, impulsándolo con las autoridades, con las propias asociaciones y expertos, y acciones muy claras
claras y puntuales, que sean visibles y que contribuyan a mejorar la vida de las y los migrantes, reportando también, denunciando. Recientemente denunciamos el tema de la extorsión y el secuestro migratorio con pruebas contundentes que tenemos de pagos de estas extorsiones para que la autoridad también haga inteligencia y ahora sí que se reduzca esta problemática. Estamos por sacar una aplicación con el Instituto Nacional de Migración para que reporten en tiempo real cuando hay algún agente migratorio que les pide de manera indebida dinero. En fin, entonces, tratamos de meternos ahora sí que en los temas prioritarios con todos los actores necesarios. Trabajamos mucho con la ACNUR, con la Organización Internacional de las Migraciones. O sea, ahorita estamos también trabajando con la Asociación de Bancos de México porque pues no les quieren abrir cuentas a los migrantes y queremos que eso sea una política que tenga mayor apertura justo para este modelo de integración financiera y económica de las personas en movilidad. Sí. Eunice, no podemos despedirte sin antes preguntarte, para ti, ¿qué hace un buen líder? Pues impactar sobre todo en la vida de los demás de una forma también, creo yo, armónica y que hay un aprendizaje mutuo siempre. O sea, nunca uno tiene todo el conocimiento. A todos los lugares y poblaciones con las que me ha tocado trabajar, siempre estar muy abierto a ese aprendizaje conjunto y a partir de ahí construir pues soluciones según sea la problemática que tenemos, pero sobre todo tener un impacto a nivel comunitario y social. Rodearse bien. Ha sido un placer tenerte aquí, Eunice Rendón, con nosotros aquí en Líderes. Gracias por compartir un poco de tu vida con nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, hasta luego. Y así también despedimos una nueva edición de Líderes aquí en NTN 24. Soy Hugo Vecino. Será hasta la próxima. Que tengan feliz día.